Digo que soy Carlos Alonso y efectivamente soy abogado. Decir que experto en derecho ambiental sería un poco exagerado. Sí que, bueno, interesado y estudioso de los temas medioambientales y de los temas jurídicos relacionados con la regulación jurídica de los temas medioambientales. He tenido un acercamiento importante al tema de la regulación de los transgénicos y sobre todo de la directiva 2015-412, que es sobre lo que voy a hablar, gracias a Amigos de la Tierra, que el año pasado me pidió un informe para tratar de ver en qué medida esta nueva directiva podría ser un instrumento en manos de las autoridades autonómicas frente a la política continuada de apoyo a los transgénicos, de tolerancia, de autorización e incluso de apoyo a los transgénicos en el Estado español, las posibilidades y capacidades que las autoridades autonómicas podrían tener para prohibir o restringir o controlar en su territorio de competencia los cultivos de transgénicos, que no deja de ser más que una parte importante, pero una parte de las cuestiones relacionadas con los transgénicos. A raíz de ese encargo hice un informe que resumidamente voy a tratar de exponer aquí. La Directiva 412 del año 2015 lo que hizo fue aprobar un nuevo marco regulador más abierto y más flexible, concediendo a los Estados más posibilidades de prohibir o restringir en su propio territorio el cultivo de los organismos modificados genéticamente o transgénicos. Hasta entonces, hasta el 2015, una vez que un cultivo de transgénicos era aprobado por la Unión Europea, los Estados tenían escasas, en principio y en teoría, escasas posibilidades de prohibir o restringir en su territorio el cultivo. Se hacía mediante lo que se llamaba cláusulas de salvaguardia o medidas de emergencia, alegando frente a la información que se disponía en la Unión Europea y que normalmente ratificaba la Agencia de Seguridad Europea de Seguridad Alimentaria, alegando que ellos disponían de información nueva o adicional sobre la evaluación del riesgo ambiental de estos cultivos, podían oponer cláusulas de salvaguardia y adoptar medidas de prohibición. En realidad era bastante teatrillo, era, por resumirlo, y voy a intentar no enfangarme mucho en el lenguaje jurídico, por resumirlo, se trataba, Europa aprueba cultivos de transgénicos, en teoría, en base a los principios europeos, sobre todo el de la libre competencia. Los Estados no podrían prohibirlos frente a las empresas que intenten promoverlos, pero estas cláusulas de salvaguardia autorizaban o toleraban que determinados Estados adoptaran medidas de prohibición, cláusulas que fueron utilizadas por muchos Estados, de hecho prácticamente la mayoría. Y se daba esta ambivalente situación que la Unión Europea autorizaba, pero bueno, los Estados, aún no teniendo formalmente esos márgenes, los utilizaban. A partir de la directiva del 2015, en este aspecto, digamos, se trata de ajustarlo un poco más a la realidad y autorizar a los Estados a adoptar medidas de restricción o prohibición en su ámbito geográfico. E insisto en la idea, quiero que quede clara, respecto a los cultivos exclusivamente, no respecto a otras utilizaciones que luego comentaré, como la investigación o la comercialización de productos, la importación incluso de materiales relacionados con los OMG. Entonces, se autoriza que los Estados puedan, en su ámbito, adoptar medidas de prohibición o restricción basadas no ya solo en cuestiones de salud alimentaria o riesgo para el medio ambiente, sino también en otros objetivos de política medioambiental,
cuestiones como la ordenación del territorio, el uso del suelo, repercusiones socioeconómicas de estos cultivos, evitar la presencia de OMGs en otros productos, lo que se llama contaminación transgénica, objetivos de política agrícola y, finalmente, de orden público. En el caso del Estado español, una parte importante de todas estas materias que he señalado son competencia, a veces compartida con el Estado o a veces exclusiva, de las comunidades autónomas. Entonces, cabría plantearse la pregunta de si pueden ser no ya el Estado español, sino las comunidades autónomas quienes adopten estas medidas de restricción o prohibición que ahora autoriza o para las cuales se muestra más flexible la Directiva del 2015. Es decir, plantearse qué posibilidades e instrumentos jurídicos podrían tener las comunidades autónomas en su ámbito territorial para limitar o prohibir el cultivo de transgénicos. Y todo ello, además, teniendo en cuenta que hasta ahora, como he comentado antes, los sucesivos gobiernos del Estado español han tenido una actitud muy permisiva respecto a las autorizaciones europeas. Es decir, si se autorizaba un cultivo a nivel europeo, en principio el más frecuente, prácticamente el único de importancia, era el maíz MON 810 de Monsanto, se autorizaba en Europa y en el Estado español, pues en aplicación de ello, directamente, sin utilizar, como han hecho otros estados, cláusulas de salvaguardia, se autorizaban todos los cultivos de este maíz. Bien, hasta entonces la regulación jurídica en el Estado español venía derivada de los acuerdos internacionales y de la necesidad de dar cumplimiento al derecho europeo. La legislación básica vigente actualmente, aunque ha habido modificaciones respecto a su contenido, es del año 2003 y es en transposición y desarrollo de una directiva europea del 2001. En el 2004 se dicta el reglamento de desarrollo y hoy esta normativa sigue siendo, luego la contaré brevemente, el marco regulador vigente. A nivel europeo, como decía, es en el 2001 cuando se dicta la principal directiva, la Directiva 2001-18, de 12 de marzo del 2001, que deroga una directiva anterior del año 90 y que también, en su mayor parte, con muchas modificaciones, está vigente en la actualidad. En relación con los transgénicos o organismos modificados genéticamente para el cultivo, los procedimientos de autorización de un cultivo se basan en lo que se llama la evaluación de riesgo, es decir, hacer un análisis de los posibles riesgos para garantizar un elevado nivel, lo leo textualmente, de protección de la vida y de la salud humana, de la salud ambiental, del medio ambiente y de los consumidores. Se hace una evaluación de riesgo en la cual tiene un papel fundamental la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, AESA en las siglas en castellano y EFSA, FSA en las siglas en inglés, que ha sido, pues, bueno, en teoría, una entidad de control, pero muy proclive a apoyar el desarrollo, la implementación de los transgénicos. En lo referido a lo que es la comercialización, de la que no voy a hablar en esta charla, de los OMG o productos que pudieran contener OMGs, se recogía en principio un principio general de que los Estados miembros no pueden restringir o impedir la comercialización de productos que se ajusten a la normativa. Es decir, una vez que Europa lo autorizaba, los Estados un producto un transgénico o un producto que contenga no podían prohibirlo, con excepción de esas cláusulas de salvaguarda del artículo 23. La actualización, o dentro de las muchas modificaciones que esta directiva ha tenido desde el año 2001, la del 2015, es importante, aunque se centra exclusivamente, insisto en la idea, en el cultivo de OMGs, en que
crea o abre la posibilidad de que los Estados puedan restringirlo con causas más amplias, más flexibles y más variadas. En el Estado español prácticamente se ha limitado, como decía, por una parte a desarrollar en legislación interna las directivas que se han ido aprobando en Europa vía transposición o vía modificaciones legislativas, y la ley básica sigue siendo la Ley 9 del 2003, que en principio regula fundamentalmente tres tipos de actuaciones. Por una parte, la utilización confinada de transgénicos, de OMG, que se define como cualquier actividad donde se modifique material genético de un organismo o por la que éste, una vez modificado, se cultive, almacene, emplee, transporte, destruye o elimine, siempre que esa actividad se realice con medidas de confinamiento y, digamos, sin contacto con el medio ambiente. Esta es una de las actividades sobre las que no entra la nueva directiva. Por otra parte, la segunda actividad que regula esta ley es la liberación voluntaria de OMGs con fines distintos a su comercialización. Es decir, ya estamos hablando de entrar no confinadamente, sino entrar directamente en contacto con el medio ambiente, y aquí se incluyen los cultivos de transgénicos. En principio, la competencia para estas autorizaciones, luego a nivel de base, a nivel concreto, en general responde a las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, la tercera actividad global relacionada sería la comercialización de transgénicos o de productos que los contenga. Se entiende como tal cualquier entrega a terceros a título oneroso o gratuito, es decir, incluso donación, y comprende, por tanto, cualquier operación de compraventa, de importación, exportación o cualquier transacción económica que tenga que ver con los transgénicos. Respecto a esto, sigue vigente la legislación respecto a la comercialización y la regulación general. La ley del 2003 establecía toda una serie de normas comunes a todos los procedimientos de autorización, sobre los que no me voy a extender. En principio, si luego aparece en el debate, lo comentaremos. La ley del 2003 tiene un carácter de legislación básica. Es decir, hay leyes básicas y leyes o legislación de desarrollo. En principio, la legislación básica es competencia del Estado, aunque el desarrollo en determinadas cuestiones y la gestión puede estar transferida a las comunidades autónomas. En concreto, legislación básica que ejerce el Estado en base a sus competencias sobre coordinación general de la sanidad y sobre legislación básica de medio ambiente. Es decir, estos son los instrumentos que el Estado justifica para aprobar la ley del 2003 y regular los OMGs. Es decir, se considera a los transgénicos en el 2003 exclusivamente desde dos puntos de vista: de lo que tiene que ver con la sanidad y de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sin embargo, los transgénicos tienen que ver con más cosas. Tienen que ver con los usos del suelo, tienen que ver con las políticas agrarias, tienen que ver con las políticas alimentarias. Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo la directiva abre nuevas vías. Pero, en principio, la ley del 2003 solo relacionaba los transgénicos con estas dos cuestiones. El Estado se reservaba en la ley del 2003 las autorizaciones de comercialización, importación y exportación, pero respecto al tema de los cultivos, las competencias eran de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, según la ley del 2003, tienen con carácter general la capacidad de desarrollar la legislación básica estatal, es decir, la ley de 2003, pero también competencias de desarrollo, de gestión y cualquiera otras actividades no reservadas para el Estado. En general, lo que hacían era tramitar las solicitudes y otorgar las autorizaciones de actividades relacionadas con los transgénicos
tanto en utilización confinada, con algunas excepciones, como sobre todo en la segunda actividad, la liberación voluntaria con cualquier fin distinto a la comercialización, es decir, que ahí se incluían los cultivos. Normalmente en cada comunidad autónoma que no han desarrollado prácticamente legislación propia, sí que han desarrollado alguna, digamos, legislación orgánica de creación o de adjudicación de competencias de control a órganos de las respectivas administrativas de las autonomías, pero en cada una pues, tenía sus propios órganos para el control y la aplicación de esta ley. En este marco general, la nueva directiva supone un cambio importante, insisto en la idea, respecto al cultivo, exclusivamente. Sobre todo en las posibilidades que ofrece a los Estados, porque Europa no habla en su legislación más que de los Estados miembros, de restringir o prohibir el uso de OMGs. ¿Por qué se produce este cambio? Entre otras razones, porque aunque había en general dificultades o casi en teoría una imposibilidad de prohibir transgénicos autorizados por la UE, de facto, en muchos estados se realizaba mediante mecanismos excepcionales esta prohibición. Esto se utilizaban cláusulas de salvaguarda para entendernos. La UE, con el aval de la Agencia de Seguridad Alimentaria, decía no, autorizo el maíz M810 o MON 810, porque se ha acreditado que no tiene riesgos ni para la salud ni para el medio ambiente. Pero los Estados podían alegar otras razones que Europa tampoco aceptaba, tampoco analizaba, pero en la práctica bloqueaban el desarrollo en ese territorio, en ese Estado, en ese país, de las autorizaciones. Es decir, era una situación de facto, sobre todo por razones de presión de la opinión pública que algunos Estados aceptaban, que ha dado lugar a controversias jurídicas importantes, polémicas judiciales e incluso distintas resoluciones de tribunales. Ante el incremento de esta situación y sobre todo de la oposición ciudadana, al final lo que ha hecho Europa ha sido abrir, abrirse hacia una regulación mucho más flexible, adaptarse en alguna medida a esta oposición creciente y facilitar a los Estados que así lo deseen el cultivo oponerse al cultivo de los OMGs en su territorio o en algunas partes de su territorio y pudiendo alegar nuevas distintas razones. Se mantienen los mismos procedimientos de concesión, en particular el papel de la ESA, de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Se mantienen los procedimientos de autorización a nivel europeo de OMGs, pero se admite que durante el procedimiento de autorización que cuando se abre un procedimiento de autorización de un nuevo OMG, de un nuevo transgénicos, los Estados pidan, lógicamente por escrito, que se prohíba en su territorio o incluso respecto a los OMGs aprobados anteriormente. Ahí se crea un procedimiento a través del cual un Estado primero comunica a la Unión Europea su deseo de que quede excluido de ese nuevo transgénico que se pretende autorizar, quede excluido en su territorio, en su totalidad o en parte. Una vez que se ha autorizado el cultivo, también existe la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas distintas para restringir o prohibirlo. La principal aportación es que hasta ahora los motivos que se podían alegar
eran motivos relacionados con la protección de la salud humana o el medio ambiente, que son precisamente los que valora la Agencia de Seguridad Alimentaria. Pero a partir de ahora se ofrece un marco de razones o un marco de argumentos o un marco de motivos mucho más amplio. Concretamente, los comentaba antes, objetivos de política medioambiental, ordenación del territorio, usos del suelo, evitar la contaminación transgénica y objetivos de política agrícola y uno muy general y de difícil interpretación que sería razones de orden público. Este último motivo, además, la propia directiva dice específicamente que no puede alegarse como motivo único, sino vinculado a alguno de los anteriores. Entonces, la directiva lo que parte es de que el cultivo tiene una fuerte dimensión nacional, pero también regional y local, debido a su vinculación con usos del suelo, con las estructuras agrícolas y la protección o mantenimiento de los hábitats. Cuando se aleguen motivos medioambientales debe respetarse la evaluación de la ESA, pero pueden añadirse otros motivos medioambientales también distintos o complementarios. Como decía antes, el Estado español, por su especial configuración como un Estado de las autonomías, en donde hay un reparto de competencias importantes según los temas entre el Estado y las comunidades autónomas, se ha discutido o se ha planteado desde el principio la posibilidad de qué administración sería la competente para utilizar estos instrumentos que ofrece la directiva del 2015. Administración central única y exclusivamente como competente para el desarrollo de la legislación básica o también las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas, según el artículo 149.1 de la Constitución, tienen competencias de desarrollo de la legislación básica, pero también tienen competencias exclusivas, pueden asumirlos, decía la Constitución, prácticamente hoy todas las autonomías lo han asumido, en la ordenación del territorio, artículo 148.1, ordenación del territorio, tienen competencias en agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía y tienen competencias en medio ambiente, de desarrollo del legislativo, de gestión e incluso, luego lo comentaré, de lo que se llama normas adicionales de protección, es decir, normas más estrictas de protección medioambiental que las de la legislación general. Así se configura un ámbito jurídico donde se interrelacionan estos aspectos, es decir, los transgénicos, lo decía antes, no son solo cuestión de sanidad alimentaria ni de medio ambiente, sino también relacionados con otras actividades y otras competencias que son de las comunidades autónomas. ¿Cuáles serían los instrumentos a partir de ahí? Yo entiendo y entendemos muchas otras personas que si el Estado español no se plantea, y hasta ahora no se lo ha planteado, no se lo planteó en el periodo inicial que se dio hasta octubre del 2015, de directamente y sin argumentaciones prohibir los transgénicos que ya estaban autorizados y no parece que vaya a planteárselo en nuevos procedimientos de autorización que puedan abrirse, sí podría una comunidad autónoma hacerlo. ¿Cuáles serían los mecanismos? Yo entiendo que uno de ellos sería aplicar directamente lo que se llama la operación de transposición de las directivas europeas, es decir, transponer a la legislación autonómica en los campos posible en que tiene esas competencias que comentaba la directiva. Esto es un tema que ha estado discutido doctrinalmente, pero en principio, respecto a este y otros temas, la transposición como competencia autonómica podría hacerse. Y, por otra parte, y más importante, adoptar medidas legislativas o administrativas propias de restricción o prohibición dentro de sus competencias en campos que tienen que ver con
el medio ambiente, sobre todo relacionadas con la política agrícola, también con la protección medioambiental. Estas medidas deben ser justificadas, deben ser explicadas, pero, como digo, pueden estar relacionadas con estos campos de ordenación territorial, política agrícola y política medioambiental. Por ejemplo, en relación con las políticas agrícolas, la propia directiva habla de cuestiones como el elevado coste o la imposibilidad de aplicar medidas de coexistencia con otros productos debido a condiciones geográficas específicas. La propia directiva habla de necesidad de proteger la diversidad de la producción agrícola y de garantizar la pureza de las semillas y del material vegetal de reproducción. Son cuestiones agrícolas que pueden dar lugar a motivos de restricción o a medidas de restricción. También con otros aspectos como políticas agrícolas de protección de sistemas y productos de agricultura tradicional de una comunidad autónoma. Promover o impulsar el desarrollo de la agricultura ecológica, promover o impulsar el desarrollo de productos agroecológicos de calidad relacionados con las condiciones geoclimáticas de una comunidad autónoma. Una medida intermedia, también importante, podría ser, sin llegar a la prohibición, adoptar medidas restrictivas aumentando las distancias de coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos no transgénicos. Sobre todo en comunidades, Navarra es una comunidad relativamente amplia, donde desgraciadamente además está bastante desarrollada la agricultura transgénica, el cultivo del maíz transgénico, pero sobre todo en comunidades pequeñas, ampliando los límites, por decirlo en otro, las servidumbres de protección, sea de agricultura tradicional, de agricultura convencional, de agricultura ecológica, podría acabar cerrándose el territorio para los transgénicos. Es decir, podrían establecerse medidas directas de prohibición o medidas indirectas de control y de limitación, relacionadas sobre todo, como decía, con el tema de la contaminación genética. También podría haber motivos medioambientales, aunque, insisto, respetando la evaluación de la AESA, y ello sobre la base, lo decía antes, de que la posibilidad admitida por la Constitución de dictar normas adicionales de protección en el desarrollo legislativo de la normativa básica medioambiental. Y también pueden adoptarse, aunque ya aquí sería más difícil dada la actitud tolerante de la Agencia de Seguridad Alimentaria, medidas relacionadas con la seguridad alimentaria o motivos relacionados con la llamada soberanía alimentaria, entendida como la capacidad de definir un modelo de agricultura y ganadería propios basado en productos locales o de cultivo tradicional y en la sostenibilidad del territorio y de la producción alimentaria. Este concepto de soberanía alimentaria se puede relacionar estrechamente con los usos del suelo, con las prácticas agrícolas, con la biodiversidad, lo que permitiría a las comunidades autónomas que son competentes sobre esto hacer frente o adoptar medidas e implementar medidas de restricción o de prohibición. En definitiva, comentaba que las medidas de prohibición sí que tienen que ser razonadas, deben ser conformes al derecho de la Unión Europea y proporcionales y no discriminatorias con las producciones de otros países miembros, pero yo creo que por aquí no habría ningún obstáculo. Para terminar, decir que sí que es necesario un mecanismo de comunicación entre las comunidades autónomas y la Unión Europea a través de la Administración central, es decir, pero eso también en aplicación de cualquier otra medida, no solo que tenga que ver con este tema, competencia de las comunidades autónomas que tenga relación con el derecho europeo. Es decir, cuando una comunidad autónoma quiera aprobar este tipo de medidas, tiene que comunicarlo previamente a Europa a través del Estado español. Europa se abre un expediente donde se da la voz o se pasa informe del resto de los países. Se hace un informe que no es vinculante, siempre y cuando se respete esta directiva,
y posteriormente, cuando se producen las modificaciones legislativas de adopción de medidas de prohibición o restricción, hay que volverlo a comunicar a Europa. Comentar que, hasta donde yo sé, solamente la Comunidad Autónoma del País Vasco, una vez aprobada la directiva del 2015, intentó acogerse a estas medidas y lo hizo tarde desde el punto de vista administrativo, porque lo hizo vía directa a Europa. Antes había fecha hasta el 3 de octubre, del 2015, para acogerse a estas posibilidades de prohibición respecto a los transgénicos entonces autorizados o en fase administrativa de autorización, y desde la Unión Europea se rechazó porque no se canalizó a través del Gobierno central. Con posterioridad, que yo sepa, no ha habido nuevos intentos ni de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni de ninguna otra administración autonómica de aplicar estos instrumentos y modificar sus políticas y adoptar este tipo de medidas. En el debate.